La permeabilidad intestinal. Este es otro concepto bastante importante en Estados Unidos, o en inglés se le llama leaky gut, que es bastante, está muy en boga hace ya algunos años. Intestino permeable o intestino poroso también se le puede llamar. Y lo que habla principalmente esta permeabilidad intestinal es que estas células del intestino, que se llaman enterocitos, están juntitas, ¿sí? Tienen lo que se llaman las uniones estrechas, que es lo que vemos acá, que están pegadas, ¿no? Están pegadas unas a otras, entonces no es permeable este intestino. Cumplen su función ahí, eh, pero por diversos motivos, por ejemplo, algunos microorganismos dañinos, toxinas, el estrés, ¿sí? El gluten, los alimentos sin digerir, algunos fármacos. ¿Mm? Estas uniones, ¿sí? Que tienen estos enterocitos, estas uniones estrechas, se empiezan a romper de alguna manera. ¿Mm? Se rompen y los alimentos, por ejemplo, sin digerir, pueden pasar por esta barrera y pasar directamente al torrente sanguíneo. Entonces, bueno, alimentos sin digerir hablamos, pero si no nos alimentamos muy bien, por ejemplo, pueden pasar inclusive toxinas, ¿sí? O microorganismos directamente al torrente sanguíneo. Entonces, puede tener repercusión clara en nuestra salud. ¿Sí? El gluten se ha visto que podría ser uno de los alimentos que puede afectar a la calidad de esta función intestinal y de estas uniones estrechas. ¿Sí? Liberaría una sustancia llamada sonulina, y esta sonulina abriría de alguna manera estas compuertas que juntan los enterocitos, entonces empezaría a abrirse esta respuesta. ¿Sí? A esta compuerta, por decirlo de alguna manera. Hay un investigador que se llama Alessio Fasano, que es un investigador de celiaquía, que dentro de sus investigaciones ha podido ver esto, que inclusive en personas que no son celíacas, pero que pueden tener, por ejemplo, lo que se llama sensibilidad al gluten no celíaca, sobre todo hay una respuesta más elevada de esto. E inclusive en prácticamente todas las personas se podría dar algún nivel de activación de sonulina por consumir gluten. Entonces es un tema bastante controversial, pero podría de alguna manera este gluten tener implicancia en esta permeabilidad intestinal y afectar de alguna manera. Pero no solo el gluten, los fármacos, también el nivel de estrés elevado hace que estas uniones estrechas se abran, el estilo de vida, ¿sí? El tipo de alimentación, en fin. ¿Y qué va a generar esta permeabilidad intestinal? Bueno, muchos problemas, pero entre otras cosas mala absorción de nutrientes, enfermedades autoinmunes, se trabaja mucho las enfermedades autoinmunes en esta permeabilidad, alergias o intolerancias a los alimentos, bloqueo de la sangre al cerebro, inflamación sistémica, que llamamos inflamación de bajo grado, ¿sí? Entonces es bastante importante la repercusión que puede tener esta permeabilidad intestinal, y es necesario repararla si es que uno quiere mejorar también alguno de estos aspectos y su salud en general. Disbiosis intestinal. ¿Sí? Aquí bueno, vamos a hablar principalmente de la disbiosis intestinal, y bueno, acá tenemos la eubiosis, que es un adecuado equilibrio entre estos microorganismos de los que hemos estado hablando. ¿Sí? O sea, no hay exceso de microorganismos que nos hagan mal. ¿Sí? En cambio, cuando hay disbiosis, hablamos ya de una alteración en este equilibrio. Puede ser que haya baja cantidad de microorganismos buenos y baja más de los malos, que no nos hacen muy bien, pero también puede ser que haya un exceso de microorganismos que no nos hacen bien. Entonces, esto va a tener repercusión, obviamente, porque estos microorganismos no solo están ahí, ¿no es cierto?, sino que consumen sustancias, eliminan, también tienen sus desechos, entonces influyen en cómo nos vamos a sentir. Y se ha visto que cuando existe un adecuado equilibrio entre estos microorganismos,
existe una mejor, por ejemplo, neuroplasticidad. Como veíamos en una imagen anterior, ¿no es cierto? O sea, no se activan estas células inmunes del cerebro, del sistema nervioso central, y fomenta esta neuroplasticidad. Existe un adecuado, existen estos ácidos grasos de cadena corta, ¿no es cierto? Hay diversidad microbiana, hay bacterias que nos hacen bien. Entonces, esto está equilibrado, ¿sí? Y va a repercutir en que hay una baja activación de estas células gliales, como decía, hay baja sonulina, va a haber menos permeabilidad intestinal, ¿sí? Y va a haber una adecuada, digamos, generación de estos ácidos grasos de cadena corta, y va a repercutir de buena manera en nuestro cerebro y en cómo funciona nuestro cuerpo a la larga, ¿sí? Entonces, el problema es cuando hay disbiosis. Sea ya disbiosis, bueno, esto puede ser en cualquier parte del sistema digestivo, puede ser en el estómago, con Helicobacter pylori, por ejemplo, puede ser a nivel de intestino delgado, y ahí tenemos lo que se llama un SIBO, o es un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, que puede generar bastantes problemas igual. Porque estos microorganismos no solo, como decía, están ahí haciendo nada, sino que sí generan repercusiones y cambios en la salud. Esto yo lo sé porque a mí mismo me ha tocado vivir y tener esta disbiosis o este SIBO, y he podido notar que cuando uno los combate, ya sea con un tratamiento de antibióticos específicos o herbáceos específicos, se sienten los cambios realmente. Entonces, eso se mide mediante un test que se llama test de aire expirado con lactulosa, y se miden a través después uno sopla por un tubo y se miden los gases que pueden generar, digamos, dos tipos principales de microorganismos, y se puede ver en el fondo si yo tengo ese sobrecrecimiento, porque está fermentando eso con diversos gases. Y puedo mirar mediante el resultado de ese test si yo tengo este desequilibrio o esta disbiosis a nivel de intestino delgado. Y eso puede repercutir mucho, inclusive, como decía, en términos anímicos, en la ansiedad, y bueno, en muchos otros sistemas también, ¿sí? Se mide hidrógeno y metano, sobre todo. Hay otro gas, pero todavía no se ha estado midiendo. Actualmente, por lo menos, no se mide, no existe la tecnología, por lo menos acá, para poder medirlo. Pero esta disbiosis, lo que quiero que entiendan es que este desequilibrio sí tiene impacto en todos los otros sistemas que hemos visto. Bueno, aquí habla principalmente de la dieta mediterránea, que sería uno de los ejemplos sobre cómo mantener un buen equilibrio. Y aquí, que se nos estropea esta microbiota con una dieta rica en alimentos ultraprocesados, comida rápida, con muchos aditivos alimentarios, ¿sí? Aquí tenemos una alimentación muy natural, ¿no es cierto?, con grasas buenas, alta en frutas y verduras, aceite de oliva, buenas carnes, pescado de buena calidad, ¿sí? Entonces eso, en alguna manera, por lo menos en términos de alimentación, repercutiría en este equilibrio microbiano que tendríamos en nuestro cuerpo. Acá tenemos de alguna manera una especie de resumen de cómo funcionaría, digamos, un cerebro saludable, que tenemos acá a la izquierda, ¿sí?, y un cerebro deprimido o ansioso o estresado, que tenemos acá a la derecha, ¿sí? Entonces, acá tenemos los factores que influencian, ¿sí?, la calidad de la microbiota. Tenemos el estilo de vida, lifestyle, ¿sí? Si somos deportistas, si hacemos deporte, nos movemos en nuestro día a día, o somos más bien sedentarios, por ejemplo. ¿Cuál es nuestro nivel de estrés? ¿Sí? Si estamos frente a un estrés muy elevado, se va a afectar esta microbiota. ¿Tomamos medicamentos o no tomamos fármacos? Y el tipo de dieta.
Principalmente estos parecen ser los factores que van a repercutir directamente sobre la calidad de esta microbiota intestinal. Y esto, microbiota intestinal, va a repercutir hacia el cerebro y después va a venir de vuelta, como hemos visto. Entonces un cerebro sano, este eje HPA, ¿sí?, que está implicado, por ejemplo, como hablamos, el cortisol, aquí funciona saludablemente, funciona bien, no está hiperactivado. En cambio acá está hiperactivado este cortisol, ¿sí? Bueno, no solo el cortisol, sino que otras hormonas también. Los circuitos neuronales, acá hay una disrupción, no está funcionando bien estos circuitos neuronales. Aquí, en cambio, en una microbiota sana, un cerebro sano, hay una homeostasis. El sistema inmunológico también está funcionando bien aquí. Si es que yo tengo estos cambios y tengo mi microbiota en buen estado. Acá no, a la derecha no, tenemos citoquinas inflamatorias que van a producir, por ejemplo, una inflamación sistémica de bajo grado. Acá, en un cerebro sano, tengo una adecuada microbiota y las barreras intestinales, estas uniones estrechas que están aquí abajo entre los enterocitos, van a estar juntas y no va a haber paso, digamos, de otras sustancias aquí entre esta barrera, ¿sí? Acá no, aquí está alterada esta barrera intestinal, entonces van a pasar sustancias que nos pueden hacer daño por acá. Entonces podemos ver que fármacos, estilo de vida, estrés, dieta afectan la calidad de esta microbiota y van a repercutir en términos cerebrales y van a repercutir en nuestro estado de ánimo, en cómo te sientes de ansioso, en tu nivel de estrés, ¿sí? Y esto parece ser que está a la base también de muchas, si no prácticamente todas las enfermedades, muchas relacionadas con el cerebro, pero inclusive con otros órganos también, ¿sí? ¿Cómo vamos a mejorar el eje intestino-microbiota-cerebro? ¿Sí? En primer lugar, alimentación saludable, balanceada, rica en frutas y verduras. Por ejemplo, como veíamos anteriormente, la alimentación mediterránea. ¿Sí? Es muy importante el que comas de manera natural, saludable, y un buen ejemplo, y que se usan muchas investigaciones que se ven buenos resultados, puede ser, por ejemplo, la alimentación mediterránea. Practicar ejercicio. Esto es súper importante, el moverte. De nuevo, nuestros cuerpos no están hechos para estar tranquilos, sentados por horas y horas. Es necesario practicar ejercicio y eso va a repercutir en este eje intestino-cerebro porque también modifica la microbiota el hecho de practicar ejercicio, ¿sí? Cuidar la integridad de tu barrera intestinal. Esto que hemos visto de la permeabilidad intestinal es muy importante, y cuidar que esa barrera esté bien va a ayudar en el fondo a este eje intestino-cerebro, ¿sí? Ahí, bueno, hay protocolos diversos de reparación, ¿no es cierto?, que van a variar un poco desde el enfoque del profesional que te pueda estar tratando o guiando, pero bueno, en general se sigue lo que se llama una dieta de eliminación. Se elimina lo que hace mal, azúcares, lácteos, gluten, por ejemplo, y también se puede usar una dieta que se llama baja en FODMAPs, ¿sí? Y aquí hay que valorar en cada persona cómo impactan estos FODMAPs. Los FODMAPs son hidratos de carbono de cadena corta fermentables, son sustancias fermentables, o sea, fermentan en el intestino. Los estudios, bueno, la Universidad de Monash han investigado mucho sobre este tema y tienen impacto el disminuir estas sustancias fermentables desde los alimentos, sobre todo en el intestino irritable o en el colon irritable también, porque al no generarse estos, al no fermentar,
en el fondo baja nivel de sintomatología. Hay estudios actuales que inclusive han visto que puede mejorar una dieta baja en FODMAPs en personas que sufren de ansiedad. ¿Mm? Y ahí no está muy claro el mecanismo de funcionamiento, pero podría ser que las personas que tienden a una ansiedad más crónica, un estrés más crónico, tenderían también a una disbiosis o a un desequilibrio y podrían haber microorganismos negativos fermentando esto. En el fondo, estos FODMAPs o la fibra también es el alimento para estos bichitos. ¿Sí? Entonces, cuando les damos alimento, podemos estar alimentando también microorganismos que no nos hacen tan bien. Es como si en mi jardín tuviera maleza y yo estoy regando todos los días esa maleza y no son, digamos, las flores o las plantas que yo quiero tener. ¿Sí? Entonces, cortando esto, por un tiempo, los protocolos aquí no se puede llevar una dieta baja en FODMAPs por siempre, por eso que se aconseja que sea guiada por un profesional, un nutricionista o una nutricionista que sepa y maneje este tema para que te puedan guiar personalizadamente y poder valorar, ¿sí?, cómo impacta en ti. La Universidad de Monash tiene una aplicación en el teléfono que es bastante buena y te indica, bueno, cuál de estas sustancias fermentables es de cada alimento, cuánta cantidad podrías tomar, ¿sí? Es bastante buena, sirve harto. La alimentación antiinflamatoria, olvidarse de los ultraprocesados, eso es súper importante, de nuevo, para impactar la microbiota y el eje intestino-cerebro. La alimentación antiinflamatoria la veremos posteriormente. Regular el estrés y hacer los ejercicios de relajación o actividades mente-cuerpo que te relajen. ¿Sí? Una persona estresada va a tener su intestino afectado, sí o sí. Crónicamente estresada me refiero. ¿Sí? No pasa nada con vivir episodios de estrés específicos, pero una persona que ha vivido con mucho estrés, con mucha ansiedad durante bastante tiempo, va a afectarse la función del sistema intestinal, puede ver afectada su microbiota y por ende este cerebro, el ánimo, ¿sí?, se va a ver afectado también. Incluir alimentos fermentados y probióticos. Incluir estos microorganismos vivos de alguna manera a que colonicen nuestro intestino. Esto se puede hacer mediante fermentar los alimentos, como el chucrut, por ejemplo, que se puede usar bastante, bueno, yogur de buena calidad, kimchi, kombucha, hay hartos alimentos y bebidas también que se pueden utilizar, y los probióticos que ya serían en cápsulas, pero esto debería valorarlo alguien a ver cuál es la cepa indicada para ti, en qué cantidad, porque hay diferencias en las cantidades, en las cepas que tienen estos probióticos. Entonces lo ideal es que eso te lo aconseje un profesional de la salud que te esté tratando y te dé la indicada para tu caso particular. Pero sí puedes ir probando, de repente con algún alimento fermentado, ver cómo te cae, siempre con mucho sentido común estos cambios. Hacer cambios rápidamente y totales, yo no los aconsejaría mucho, ir de a poco e ir probando poquitito. Y ojalá de nuevo con alguien que te guíe. Una alimentación ancestral, lo más parecida a cómo se alimentaban nuestros antepasados, ¿sí? Y cómo se alimentaban nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros bisabuelos, ¿sí? Ellos tenían mejor salud que nosotros actualmente. Y en gran parte también, y una de las aristas de esto se debe al tipo de alimentación que llevamos hoy en día. ¿Sí? Ojo nuevamente con los medicamentos, con los que tomamos sin receta, disminuir al mínimo necesario porque impactan este eje y la microbiota y van a afectarte. Acá tenemos algunos libros que yo te recomiendo que podrías leer o echarle una mirada. ¿Sí? Aquí tenemos uno de Emerald Mayer, que es Pensar con el estómago. Es bastante bueno, explica
gran parte de estas cosas que hemos estado viendo. Él es un investigador gastroenterólogo muy destacado y está en español este libro, así que lo recomiendo mucho. Este otro del Dr. Axe, que es uno de los líderes a nivel mundial en salud natural, que se llama Todo está en tu digestión. También es buenísimo, explica mucho de los temas que hemos visto acá, y también te da pautas específicas, planes de tratamiento, etc. Este del doctor Michael Ruscio, que es uno, diría, de los potentes investigadores en Estados Unidos en esta línea, y que busca resumir también harta investigación actual que va llegando, y diría que está enfocado principalmente a este tema intestinal y cómo ir mejorando. Bueno, este libro está en inglés, pero también incluye planes específicos. Creo que es uno de los médicos que sabe resumir de mejor manera y entregarte opciones terapéuticas también que se pueden ir haciendo. Y este quizás ya es un poco más específico, que se llama La Revolución Psicobiótica, ¿sí? Bueno, los psicobióticos es un concepto acuñado de que estos probióticos, es decir, estas cápsulas de microorganismos vivos, pueden repercutir y utilizarse como una herramienta psicológica o como una herramienta psiquiátrica, como si fueran reales medicamentos. Por eso ellos acuñaron este término que se llama psicobióticos, en el sentido de que estas cápsulas de microorganismos o probióticas pueden tener un efecto a nivel psicológico en el estado anímico, etc. Entonces este es otro libro, lamentablemente también está solo en inglés, pero me parece buenísimo. Y estos investigadores sí tienen publicaciones específicas en revistas de ciencia, entonces la información que pueden encontrar acá en estos libros puede ser muy muy buena. Así que les recomiendo estos libros. Bueno, hay muchos libros también si quieren informarse más y buscar fuentes confiables, ojalá de información que les pueda servir. Eso. Bueno, muchas gracias. Este es un módulo muy importante y espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que empiecen a hacer algunos cambios de manera paulatina o asesorarse para poder mejorando esta salud intestinal. Y nada, nos vemos ahora en la próxima.